Soy profesional certificado en gestión de patrimonios e inversiones. Con mi conocimiento he acumulado cientos de miles de dólares y he ayudado a cientos de miles de personas a mejorar sus finanzas personales. Y estos son todos los conceptos que tienes que saber para mejorar las tuyas. Unas buenas finanzas personales deben caber en una servilleta. Contrario a lo que muchos quieren hacerte creer, las finanzas personales no son complejas. Esto no es física cuántica. Con que sepas sumar, restar, multiplicar y dividir, ya tienes todos los conocimientos matemáticos que necesitas para controlar tus gastos, pagar tus deudas, crear un plan de inversiones y empezar a generar riqueza. Lo importante es que tengas un plan detallado que te diga paso a paso qué acciones debes tomar y qué errores debes evitar. Y nuevamente, este plan no tiene que ser complicado. Entre más sencillo lo hagas, mejor. Como dijo Tony Robbins, la complejidad es enemiga de la ejecución. Necesitas un plan fácil de ejecutar. Tu prioridad financiera número 1 es eliminar las deudas de alto interés. En finanzas, el orden de los factores sí altera el resultado. De poco te sirve ahorrar e invertir todos los meses si aún tienes deudas de alto interés trabajando en tu contra. Si yo en este momento te regalara 100 dólares, euros, pesos, soles o lo que sea y tuvieras que decidir entre ahorrarlos, invertirlos o usarlos para pagar la tarjeta de crédito, la respuesta correcta siempre sería usarlos para pagar la tarjeta de crédito o cualquier otra deuda de alto interés que tengas. La razón es sencilla. 100 ahorrados te producirán 0 al año. 100 invertidos, dependiendo de la inversión, te pueden producir entre unos 10 o 20 al año. Pero 100 usados para pagar una tarjeta de crédito, el crédito de un vehículo o un crédito de libre inversión, teniendo en cuenta las altísimas tasas de todos estos, te pueden estar ahorrando entre 30 o hasta 70 al año. El dinero utilizado para pagar deudas, es decir, prevenir intereses en tu contra, es casi siempre el dinero mejor invertido. Y por eso debe ser tu prioridad número 1. La excepción a la regla podrían ser tal vez los créditos de vivienda, ya que estos suelen tener tasas más bajas y algunos beneficios tributarios. Por eso estos últimos puedes dejarlos más adelante en tu lista de prioridades. La mejor forma de pagar tus deudas. Existen dos métodos populares, cada uno con sus respectivas ventajas. Te los explico con un ejemplo. Imagina que tienes las siguientes 3 deudas. En el método bola de nieve ordenarás las deudas de menor a mayor según el saldo de la deuda, con lo que el crédito de libre inversión quedaría de primero. Si puedes, lo ideal es que mensualmente empieces a abonar a esa deuda más de la cuota mínima. Por ejemplo, 150 en vez de 100, de forma que termines de pagarla más rápidamente. Una vez terminas de pagar esta primera deuda, vas a sumar esos 150 que estabas pagando mensualmente a ella a los pagos de la segunda deuda. De forma que ahora, en vez de abonar mensualmente 200, abonarás a esta segunda 350 mensuales, lo que hará que termines de pagarla aún mucho más rápido. De forma que cuando termines de pagarla puedas sumar ese pago de 350 al pago de la tercera deuda, abonando ahora a esta 600 en vez de 250, lo que hará que termines de pagarla muchísimo más rápido. En el método avalancha harías algo similar, solo que en este caso ordenarías las deudas de mayor a menor teniendo en cuenta la tasa de interés, por lo que en este ejemplo quedaría de primera la deuda de la tarjeta de crédito. El procedimiento después sería el mismo. En vez de pagar mensualmente el mínimo de 200, tratarías de hacer un esfuerzo adicional para pagar mensualmente 250 de forma que termines de pagarla más rápidamente. Después sumarías esos 250 al pago mensual del crédito de libre inversión y así sucesivamente, igual que en el método bola de nieve. Matemáticamente hablando, el método avalancha te ahorrará más dinero en intereses, porque este le da prioridad a las deudas que tienen una tasa de interés más alta. Sin embargo, está demostrado que el método bola de nieve suele producir mejores resultados para la mayoría de personas, ya que el hecho de que elimine las pequeñas deudas más rápido ayuda a mantener a las personas motivadas durante todo el proceso. Elige el que más se adapte a ti. ¿Cómo administrar tu dinero como un experto? Seguramente has escuchado de la regla del 50-30-20 para manejar tu dinero. Sin embargo, está más que demostrado que esta regla es imposible de seguir para la mayoría de personas, sobre todo para personas que tienen bajos ingresos. Razón por la cual nace la regla del 70-20-10, que establece que el 70% de tus ingresos se debería ir en gastos esenciales, como lo son gastos de vivienda, salud, alimentación y transporte. Básicamente todo lo que necesitas para vivir. El 20% de tus ingresos debería irse entonces en gastos no esenciales, como domicilios, salidas a comer, suscripciones a servicios de streaming, suscripciones de gimnasio, ropa o artículos de marca, etc. Básicamente todos esos gusticos que no necesitas, pero que no está mal que te des siempre y cuando sea en una sana proporción. Y el 10% de tus ingresos debería destinarse a objetivos financieros,
como pago de deudas, ahorros e inversiones. La regla del 50-30-20 es básicamente lo mismo, solo que asigna 50% a gastos esenciales, 30% a no esenciales y 20% a objetivos financieros. Mi recomendación para la mayoría de personas es que inicien siguiendo la regla del 70-20-10 y que a medida que incrementen sus ingresos y vayan saliendo de deudas, empiezan a moverse poco a poco hacia la regla del 50-30-20. Pero un consejo importante, no dejes los objetivos financieros para el final. Asegúrate que pagar deudas, ahorrar o invertir sea lo primero que haces tan pronto recibes tu dinero. Hay una gran diferencia entre invertir lo que sobra después de gastar y gastar lo que sobra después de invertir. El que quiere ahorrar e invertir lo que sobra después de gastar suele encontrarse con que nunca le sobra dinero y por lo tanto nunca empieza ni a ahorrar ni a invertir. ¿Qué hacer si el dinero no te alcanza? La mayoría de influencers te dirán que la solución mágica a todos tus problemas es seguir un presupuesto mensual y cortar gastos como loco. Y si bien es cierto que muchas personas tienen serios problemas con sus gastos, también es una realidad, sobre todo en América Latina, que lo que muchas personas tienen no es un problema de gastos, sino de ingresos. Yo sé, buscar incrementar tus ingresos suena como algo obvio. El problema está en que pocas personas planean adecuadamente para lograrlo. Como bien dice Naval Ravikant, hacer dinero no es una cosa que haces, sino una habilidad que aprendes. ¿Sabías, por ejemplo, que las personas que hablan inglés ganan hasta 4 veces más que las personas que no hablan el idioma? ¿Sabías que saber programar es una de las habilidades mejor pagas en todo el mundo? ¿Sabías que hay trabajos de marketing digital que pagan más de $100,000 al año y no requieren de una carrera profesional? Todos estos son solo algunos ejemplos de habilidades que puedes desarrollar gratis por internet y que tendrán un gran impacto en tus ingresos. Identifica qué habilidades necesitas tú para incrementar tus ingresos y elabora y sigue un plan para desarrollarlas. Por ejemplo, voy a hacer 2 horas de Duolingo todos los lunes, miércoles y viernes. Y antes de que me digas que Duolingo no funciona, dato curioso, yo aprendí inglés jugando videojuegos en inglés y con un diccionario de papel en la mano. Te aseguro que Duolingo es mejor que eso si lo haces conscientemente. La lección aquí es, no te quedes cruzado de brazos esperando a que el mundo cambie a tu favor. Enfócate en controlar lo que puedes controlar. Y lo que puedes controlar aquí es tu set de habilidades y qué tan valiosa estás en estas para el mundo en el que vivimos. El fondo de emergencia es como un cinturón de seguridad en tu vida financiera. Nadie planea o quiere tener una emergencia, pero al igual que cuando vas en un carro, te sentirás agradecido de haber tenido el cinturón puesto en caso de que ocurra algo. Eso es el fondo de emergencia. Es un dinero que tienes ahorrado en caso de que llegue a aparecer un gasto imprevisto. Se dañó la nevera y necesitas una nueva, te quedaste sin trabajo, un gasto médico imprevisto, tu vehículo necesita un mantenimiento. Qué fortuna que tenías dinero ahorrado para eso y no tuviste que recurrir a la tarjeta de crédito. ¿Cuánto dinero deberías tener ahorrado en tu fondo de emergencia? La mayoría de personas recomiendan tener ahorrado lo equivalente a entre 3 y 6 meses de gastos. Sin embargo, yo como profesional considero que la cantidad que debas tener ahorrada va a depender de muchos factores en tu vida. Pero para darte una idea general, si estás en tus 20s y no tienes dependientes, 3 meses de gastos ahorrados se ven bien para ti. Pero si estás en tus 20s y ya tienes personas que dependen de ti, entonces es mejor que tengas unos 6 meses ahorrados. Pero si estás entre tus 30 y 40 y tienes más dependientes, entonces 12 meses suena como algo más aconsejable. Y si ya estás cerca de tu retiro, entonces hasta 24 meses podría ser lo recomendado. Básicamente, y para que entiendas esto, no es lo mismo que una persona que vive con sus padres se quede desempleada a que una persona cabeza de familia y con hijos lo haga. La segunda claramente necesita un colchón de seguridad más grande. Sin embargo, y en cualquier caso, es importante que protejas tu fondo de seguridad de la devaluación, por lo cual es importante que lo tengas invertidos en instrumentos de renta fija a muy corto plazo y muy líquidos, o mejor aún en cuentas de ahorro de alto interés. ¿Qué es una cuenta de ahorro de alto interés y por qué todos necesitan una? Seguramente has escuchado de las cuentas de ahorros de empresas como Nubank o Lulobank, que actualmente están pagando entre un 3 y 14% anual, o Capital One si estás en Estados Unidos, solo por tener tu dinero con ellas. Esto no es un video patrocinado, pero este tipo de cuentas son ideales para mantener tu fondo de emergencia, pues cumplen con todos los requisitos para una. Te generan intereses que suelen ser más altos que la inflación y te permiten disponer del dinero de forma rápida en caso de que lo necesites. Sin embargo, algo que me gusta aclarar es que si bien este tipo de cuentas son el lugar ideal para mantener tu fondo de emergencias, nadie en el mundo se ha hecho rico con este tipo de cuentas. Pues hay que entender que, 1, este tipo de intereses tan altos en renta fija no son sostenibles en el tiempo. De hecho, ya han empezado a bajar. Y 2, que la mayoría de este tipo de cuentas tienen un monto máximo sobre el cual te pagan estos intereses. Créeme que ninguna persona rica se la pasa pendiente de cuál cuenta está pagando los intereses más altos para cambiarse de
banco cada año. Por lo cual, si realmente quieres crecer tu capital, necesitas invertir en otro tipo de instrumentos, por lo general instrumentos de renta variable que generan mayor rentabilidad en el largo plazo. En pocas palabras, utiliza este tipo de cuentas de ahorro de alto interés para tener tu fondo de emergencia en ellas. Pero una vez tengas completo tu fondo de emergencias, busca inversiones más rentables e idealmente en monedas más estables, como por ejemplo el dólar. Un ejemplo de esto son las inversiones en acciones de Estados Unidos. ¿Por qué invertir en acciones de Estados Unidos si la renta fija está pagando más de un 13% anual? Viajemos 10 años al pasado y usemos como ejemplo a Colombia y lo entenderás. En los últimos 10 años, las acciones de Estados Unidos medidas por el S&P 500 han generado retornos anuales promedio del 12.82%. $1.000.000 al 12.82% anual durante 10 años se convertiría en 3.340.880 pesos. Suponiendo que hubiéramos podido invertir a un 13% en renta fija durante esos mismos 10 años, y digo suponiendo porque el retorno de la renta fija en Colombia durante los últimos 10 años ha estado más cerca del 4%, ese mismo $1.000.000 se habrá convertido en 3.394.567. La renta fija entonces pareciera ser la ganadora hasta que consideras que la inversión en acciones estaba en dólares y que el dólar hace 10 años estaba alrededor de los 2.000 pesos colombianos y hoy en día está alrededor de los 4.000. Es decir que el dinero invertido en acciones de Estados Unidos no solo creció un 12.82% en promedio durante 10 años, sino que además se duplicó por la valorización del dólar. Mejor dicho y explicado con plastilina. Hace 10 años con dólar de 2.000 invertir $1.000.000 en la bolsa de Estados Unidos era lo equivalente a invertir $500. Esos $500 hubieran crecido un 12.82% en promedio al año y se hubieran convertido en $1.670. Y ahora con dólar de 4.000, esos $1.670 serían $6.680.000 pesos. Como puedes ver, una rentabilidad total de casi el doble. Lecciones importantes de esto. Primero, no puedes comparar retornos en pesos o cualquier otra moneda débil con retornos en monedas fuertes como el dólar o el euro. Y dos, no puedes olvidar que es importante diversificar por fuera de tu país, sobre todo si vives en un país que históricamente ha sufrido de una fuerte devaluación en su moneda o de una alta inestabilidad política y económica. La única forma de volverse rico es utilizando el interés compuesto. Ahorrando $200 al mes tardarías 416 años en alcanzar $1.000.000. Sin embargo, invirtiendo esos mismos $200 con un interés compuesto del 12% al año, tardarías tan solo 33 años. Ahorrando es imposible volverse millonario. Invirtiendo sí es posible. Pero ¿qué es exactamente el interés compuesto y dónde puedes encontrarlo? Prácticamente en cualquier tipo de inversión, pues el interés compuesto básicamente consiste en utilizar las ganancias de una inversión para realizar inversiones adicionales que te produzcan aún más ganancias, de forma que estas empiezan a crecer exponencialmente. Si 100 invertidos te generan una utilidad de 10, puedes usar esos 10 para volver a invertir 110. De forma que ahora te generen 11 de utilidad. Ahora podrás invertir 121 para tener una utilidad de 12.1 y así sucesivamente. Si graficas esto, te darás cuenta que con el tiempo el dinero empezará a crecer de forma exponencial. Llega un punto en que se vuelve casi irreal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que dado el comportamiento exponencial del interés compuesto, este empieza muy lento y acelera con el paso de los años. ¿Recuerdas el ejemplo de invertir 200 al mes con un interés anual del 12%? En este escenario, durante el primer año, tu cuenta crecería a $2.761 y solo el 5% de ese dinero vendría del retorno de tus inversiones. Sin embargo, entre el año 32 y 33, tu cuenta crecería más de $100.000 y el 92% del dinero en tu cuenta sería producto del retorno de tus inversiones. El mejor amigo del interés compuesto es el tiempo, y es por eso que entre más pronto empieces a invertir, será mejor. ¿Cuál es la mejor forma de invertir con interés compuesto? Por más de 100 años, la mejor forma de invertir para generar interés compuesto ha sido la inversión en acciones de Estados Unidos, muy por encima de la inversión en bienes raíces, oro o cualquier tipo de renta fija. Y no solo por sus retornos históricos, sino también por los bajos montos que se necesitan para poder empezar. ¿Sabías que hoy en día existen plataformas seguras que te permiten comprar acciones desde tan solo 10, 5 y a veces hasta por un solo dólar? Aunque que una plataforma te permita invertir desde $1 no quiere decir que debas empezar a invertir desde $1. Como siempre digo, no puedes esperar grandes resultados del mínimo esfuerzo. Esto tampoco significa que debas empezar con miles de dólares.
La regla general dice que una persona debería invertir mensualmente entre el 10 y el 20% de sus ingresos. Qué tanto puedas invertir mensualmente va a depender de tu situación personal, pero si puedes apuntar al 20% más, mejor. ¿En qué acciones debería invertir? Según Warren Buffett, quien es considerado como el mejor inversionista del mundo, deberías invertir en una lista de 500 de ellas. No te asustes, no te voy a dar una lista de 500 acciones. Existe un índice en Estados Unidos llamado el S&P 500, que básicamente es una lista con 500 acciones de las empresas más grandes que cotizan en Estados Unidos. El consejo de Buffett es invertir en un fondo de bajo costo que esté compuesto exactamente por esas mismas 500 acciones. Y la mejor forma de hacer esto es a través de un fondo cotizado, lo que se conoce por su nombre en inglés como un ETF. La mejor forma de entender un ETF es pensarlo como un paquete de gomitas, donde cada gomita es la acción de una empresa diferente. Esta, por ejemplo, podría ser la acción de Apple, esta la acción de Microsoft y esta la acción de Johnson & Johnson. Tú, en vez de ir al supermercado a comprar cada gomita por separado, puedes simplemente ir y comprar el paquete completo ya armado. Así de fácil es de entender. Siguiendo el consejo de Buffett, entonces todo lo que necesitas es un paquete o ETF que contenga las 500 acciones del S&P 500. Uno de los más populares y el que yo utilizo es el Vanguard S&P 500 ETF, abreviado como el VOO. Mejor dicho, y en palabras súper sencillas, si quieres seguir el consejo del mejor inversionista del mundo, todo lo que necesitas es ir a tu plataforma de inversiones de confianza, buscar el ETF llamado VOO e invertir mensualmente en él. Si quieres saber cómo hacer esto paso a paso, haz clic en este video que te dejo titulado Cómo comprar e invertir en acciones y ETFs, guía definitiva. Un corto video donde te muestro paso a paso cómo utilizar la plataforma de inversiones que llevo utilizando por más de 10 años y que sigo utilizando, pues considero una de las mejores en el mundo, sobre todo para principiantes. Te espero ahí.